Gracias. Buenas tardes a lo que queda de nuestro Congreso y a ustedes por estar aquí en lo que prácticamente viene siendo una plática de clausura. Y bueno, me siento distinguido en cierto modo de que el doctor Edgar Jiménez me haya confiado proporcionar su conferencia con respecto a los equipos de respuesta rápida proactivos. Este tema es un tema, bueno, que ya ustedes han sido página de nuestra asociación, es un tema que hemos ya dado con anterioridad, lo conocemos y bueno, de hecho, en alguna ocasión nosotros trajimos lo de los equipos de respuesta rápida a México. El doctor me encargó entonces de proporcionarles, bueno, trabaja el doctor, él vive en la ciudad de Orlando, está la NASA y toda la cosa, ¿no? En fin, pero vamos a lo que es estos términos de los equipos de respuesta rápida proactivos que, bueno, nosotros todavía no los implementamos en México, ni siquiera los no proactivos, y ellos ya están en los proactivos y vamos a explicar muy bien esto. El objetivo es mostrarles a ustedes los resultados preliminares del estudio prospectivo que está realizando el doctor Jiménez y el doctor, el doctor Jiménez con respecto a el uso de algoritmos automatizados electrónicos que interpretan signos o datos de alarma de pacientes en las áreas de hospitalización, algo sumamente importante y que actualmente se están complementando con estos equipos de respuesta rápida o los outreach teams. Bueno, pues ya más o menos estos equipos tienen cerca de 2 décadas y en ese tiempo, bueno, pues se ha establecido perfectamente bien la necesidad de los equipos de respuesta rápida, que en inglés Rapid Response Teams, y que, bueno, ya se ha demostrado que han salvado de alguna manera en la campaña de salvando más de 100,000 vidas. El Instituto de Healthcare Improvement y el Volunteer Hospital Association Southeast han de alguna manera recomendado el uso o la implementación de estos sistemas de respuesta rápida en los hospitales. En el 2000, ustedes recuerden que también se estableció el reporte de errar es humano, en donde se establece un dato importantísimo que es la mortalidad que va de 44 a 98,000 eventos adversos durante la hospitalización. Bien, entendiendo el problema entonces hay 3 puntos principales que contribuyen al paciente, a los problemas del paciente quien en retrospectiva no debiera morir. El primero, ¿sí?, sería algo que sucede comúnmente en nuestros hospitales, que es la falta de planeación, y esto es falta de valoración de los tratamientos, objetivos de tratamiento, incrementar la seguridad de los pacientes, cubrir la plantilla de médicos, cubrir la plantilla correcta de enfermeras, proporcionar al paciente un ambiente de seguridad. Falla en la comunicación. Ese es otro grave problema, ya que este problema sigue siendo común entre nosotros. Los médicos a veces se comunican entre ellos, no siempre, pero tampoco tienen mucha comunicación con las enfermeras y las enfermeras también no tienen la continuidad en relación a cómo establecer los problemas o los riesgos de un paciente en particular. Finalmente, cómo reconocer la condición de deterioro que sufre un paciente que se encuentra en el área de hospitalización. Esto también es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, dado que este es de las principales estimulantes o estimuladores o disparadores de los equipos de respuesta rápida. Bien. El 70% fallas para rescatar a un paciente, el 70% que muestran evidencia de un deterioro respiratorio, esto lo hace con un tiempo anticipado promedio de 8 horas antes de presentar paro cardiorrespiratorio. El 66% de los pacientes muestran datos o signos anormales dentro de las 6 horas al paro cardíaco y el médico
es solamente notificado en un 25% de las veces. Entonces, esta es una de las principales situaciones graves. Recuerden entonces que este es uno de los principales puntos para establecer, o de los puntos que establecieron, que dijeron, bueno, ok, el paciente tiene signos o datos previos a su paro cardíaco de deterioro. Bueno, entonces el paciente necesita ser atendido de manera urgente o un cambio en su estado clínico. Este cambio, por muy sutil que sea, debe ser detectado por el equipo médico, y entonces, una vez detectado por el equipo médico, la enfermera o incluso los familiares o el paciente mismo, pues da el aviso y se desencadena entonces la secuencia de eventos para participar los equipos de respuesta rápida, que en inglés es equipo de respuesta emergencia médica hospitalaria, Rapid Response Team, equipo de respuesta rápida. Entonces se hace el llamado al equipo, ya sea el equipo de respuesta rápida, al Stroke Team o al Trauma Team, dependiendo del hospital, y bueno, se resuelve la crisis. De este modo es muy claro entonces ver que esta parte es de las más importantes actualmente para desencadenar los equipos de respuesta rápida. No sé si en su hospital tengan estos sistemas. Yo creo que no, porque no tenemos noticias de que en México realmente hayamos organizado un equipo de respuesta rápida como tal. Y les voy a decir por qué no también, porque es complicado hacer trabajar a alguien fuera de su área. Por lo general, los equipos de respuesta rápida están involucrados el personal médico de cuidados intensivos, el cual, pues sacarlo de terapia intensiva es un milagro, es prácticamente, si para valorar al paciente ya grave en piso es complicado, pues imagínense sacarlo para que vea al paciente que ha tenido un pequeño cambio o variación en sus signos vitales, pues eso no es común. El otro detalle es la administración. Si en su hospital o en su unidad quieren establecer un programa de equipo de respuesta rápida, lo que tienen que hacer es crear un servicio realmente que se encargue formalmente de la atención de estos pacientes. Y es ahí donde empiezan también un poco los problemas. Aunque esta administración conviene muchísimo, porque como lo van a ver, los costos-beneficios en relación a prolongar los tiempos de estancia hospitalaria o disminuir la mortalidad por eventos de alguna manera anticipados de paro cardiorrespiratorio, pues hay una ganancia importante en relación a los gastos del hospital. Y bueno, algo que también estamos no muy dados en nuestro país es el análisis y colección de datos. Bien, ¿de qué están compuestos los equipos? Eso también es muy interesante. El equipo de respuesta rápida puede ser el equipo de emergencia médica intrahospitalaria, que puede ser prácticamente el equipo de residentes, un médico residente que puede estar pues al pendiente de cualquier informe de enfermería que le reporte, o de otro equipo médico que le reporte algún evento que se ha desencadenado por cambios en el estado del paciente. El equipo de respuesta rápida ya viene incluso, aquí también puede ser una enfermera, no solo el médico residente, y es la forma más básica, estar al pendiente del llamado. El equipo de respuesta rápida está compuesto por un médico, un técnico respiratorio o una enfermera especialista en terapia intensiva. Todo el team está al pendiente, se desencadena la respuesta y entonces se actúa. Y finalmente el Outreach Team o Critical Care Outreach, que es el mismo equipo, enfermera, técnico respiratorio, que está más bien dando rondas o sus vueltas al hospital, como a veces lo hacemos en terapia intensiva. Vamos a ver qué tienen en piso, porque luego me llaman a las 3 de la mañana y hay que bajar. Vamos a hacerlo antes. El Outreach Team es exactamente lo que hace. Está buscando cambios en el estado del paciente para anticiparse a los eventos y proporcionar la atención de manera anticipada. ¿De cuántas maneras se puede dar entonces el trigger o el desencadenar el disparador de los eventos? Bueno,
sumamente simple. Todo paciente que presente cualquier cambio en sus signos vitales, así de simple, ya es candidato para ser visto por el equipo de respuesta rápida. Cuando esto nos avisan a los intensivistas que el paciente cambió y subimos y lo vemos taquicárdico, me llamas porque está taquicárdico, oye, ¿qué te pasa, no? O, oye, que le bajó la presión arterial un poquito, oye, pues ya velo, échale agua o algo así. Los equipos de respuesta rápida no es así. Ellos llevan completamente un protocolo de investigar por qué se debió este cambio en la respuesta fisiológica del paciente que no debiera tener. Bien, y bueno, ya sea cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, dolor torácico, cualquier alteración del estado de alerta y déficit neurológico. Bueno, pues parecía que todo pudiera estar, ante esta situación, todo pudiera ser perfecto, aunque bueno, él muestra esta imagen del helicóptero que todo funciona, pero en unos cuantos segundos ya no va a dejar de funcionar completamente, ¿no? Entonces, a pesar de que las cosas o los signos de alerta, bueno, pues hay que dar un poco de tiempo para intervenir antes de que sea un desastre. ¿Cómo sucede esto en la práctica diaria? Y fíjense que es algo muy común, lo que ellos han observado en algunos centros no escapa a lo que se observa en nuestro medio. En los equipos de respuesta rápida, lo que ellos han determinado que la preocupación del staff de alguna manera es la principal causa de disparador. Pero vean ustedes también a qué horas, cuando ya van a hacer la entrega del paciente. A media mañana, que ya se dieron cuenta de que el paciente está mal y hay que entregarlo, entonces es cuando reportan al equipo o hay un incremento sustancial de llamadas a la media mañana. ¿Y cuál es la otra? A la medianoche. ¿Sí? Entonces, cuando también el paciente, perdón, no a la medianoche, sino al inicio de la guardia, también cuando se está haciendo la entrega del paciente, que cambió su estado y no se dieron cuenta en todo el turno, sino hasta el final del turno, en que el paciente ya presenta datos de deterioro. Bien, hay un detalle aquí importante, que es motivo de la plática prácticamente de la innovación en esta situación proactiva. Nosotros podemos tener estos datos estáticos y no decirnos nada, y lo que ahora se está buscando es buscar las tendencias. Pero algo curioso, y eso sucede en todas las terapias, si ustedes ven la sábana del paciente, ven los signos vitales del paciente, todo está perfecto, o sea, en las últimas horas no ha pasado nada y es bastante regular. Pero cuando los trends, o sea, estamos buscando el trend, ese trend puede ser prácticamente minuto a minuto por lapsos de tiempo establecidos y enviar la información a una base de datos y hacer gráficas en tiempo real de todo lo que está cambiando en el paciente. Y es entonces lo que podemos observar. Vean ustedes, bueno, se cuenta con monitores para todos los signos vitales. Estos son los datos o signos tempranos de monitoreo, que es ya prácticamente el estudio de proactivo del grupo de Orlando, del doctor Edgar Jiménez. Y bueno, aquí vemos la temperatura, vemos la saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y bueno, entonces, antes de que sucediera esto, aquí está la etiqueta de urgente, alteración o peligro, observar o normal. Esta es una escala que se ha hecho en el equipo de Orlando para, bueno, dependiendo de mayor escala o mayor número, se tiene que ir a ver al paciente. Esta escala, entonces, cualquier situación, por ejemplo, la alarma, lo que nos está importando, acuérdense que los cambios o que requiere de atención urgente, por lo general lo tomamos en este punto. Bueno, una situación de anticipada es esta, el avisar o el dar la alarma, es que la enfermera, bueno, repite los signos vitales, la enfermera valora al paciente y vuelve a tomar signos vitales en 30 minutos. Esta es finalmente la escala, o sea, vean una escala en ambas direcciones y más o menos cómo se distribuyen los distintos parámetros o variables.
Bien. Vean ustedes cuál es la distribución de estas llamadas y en la mayoría de ellos los pacientes se quedan nada más en observación, una buena cantidad en porcentaje, bueno, pues son normales y vienen disminuyendo y hay 2,000 y fracción de casos de llamadas urgentes y solo 12 casos de equipo de activación de equipo de respuesta rápida. Bien. Aquí esto es interesantísimo porque ya una vez tomada, vean ustedes que hubo 211 casos con una escala mayor o igual a 5. Recuerden que 3 ya era urgente y hubo 211 casos de más de 5 y solamente se llamó al equipo de respuesta rápida en 9 ocasiones. Hay una disparidad entre el número, sigue habiendo disparidad entre el número de eventos que requieren una atención urgente con el número de llamadas para atender esas llamadas urgentes en hospitalización. Cuando se preguntaron que por qué estaba sucediendo esto, fue muy simple y es lo mismo que nos pasa prácticamente en nuestras unidades. Vean ustedes la tabla del reporte de enfermería. ¿Qué es frecuencia respiratoria? 20, 20, 20, 20, 20, 20, o sea, todo está normal, ¿sí? Entonces, es ahí donde dejaron de confiar un poquito en esta parte manual, que puede no interesarle a la enfermera o cualquier, digo, no solo a la enfermera, al médico, a cualquiera, hacerlo muy rutinario, y entonces poner cualquier número o repetir el número, y no importa, por eso se cargaba a mediodía y al inicio de la noche estas alarmas, porque bueno, realmente no se estaba poniendo o no se pone atención a lo que realmente debe ponerse. De ahí sale entonces de alguna manera la conclusión de que ellos quieren o necesitaban un sistema electrónico que rápidamente llamara al equipo de respuesta rápida, que detectara automáticamente qué paciente está teniendo cambios y por lo tanto disparar el trigger. Bueno, y de alguna manera determinar la normalidad o normalidad de los signos vitales en todo este contexto y que bueno, si la enfermera no llama al equipo de respuesta rápida, que esto sea de alguna manera monitoreado fuera de la terapia, del área de hospitalización, una central de monitoreo de esta central de alarmas de cambios fisiológicos en los pacientes. Bien. Los equipos tempranos o este sistema de aviso temprano en los cambios en el deterioro, bueno, pues esto es algo que hicieron, en donde se incrementó la detección anormal de signos vitales, después de que lo implementaron, hasta en un 0.029%, incrementó la sobrevida, ¿sí? Gracias a la llamada de los equipos de respuesta rápida y con una significancia estadística, aumentó el egreso hospitalario vivos y disminuyó los días de estancia promedio hospitalaria y disminuyó también el tiempo de completar los registros de los pacientes. Aquí tenemos en este estudio de aviso temprano, del sistema de aviso temprano, en donde, bueno, se observa una diferencia en el estudio de Kaplan-Meier. El azul es antes de implementar el sistema y arriba en rojo ya una vez implementado el sistema de aviso temprano. Esto es muy interesante porque, recuerden que son pacientes en piso que se supone no deben de tener ninguna alteración ni ningún cambio por los cuales tengan que morir o pasar a un estado grave. Entonces, bueno, seguimos la historia y vamos a ver los resultados o los resultados deseables. Bueno, se ha encontrado que ha habido entonces con todos estos equipos de respuesta rápida a lo largo del tiempo una reducción del 50% de los paros cardíacos no anticipados, una reducción de los ingresos a cuidados intensivos de posoperatorios de urgencia,
reducción en los paros cardíacos previos al ingreso a terapia intensiva. Vean ustedes que en azul tenemos los códigos, el código azul, en donde los pacientes presentan código fuera de terapia intensiva. Cuando el número de eventos se va incrementando, el código va incrementando, es porque hay un descenso en el cuidado de vean aquí está muy claro, un descenso en el cuidado de los pacientes o de la vigilancia del monitoreo, y cuando van disminuyendo se asocia a un incremento en el monitoreo de la vigilancia de los pacientes. Bueno, entonces se dieron cuenta que todo es acerca de cómo identificar al paciente tempranamente, o sea, el disparador. Porque recuerden que el disparador puede ser la enfermera, pero ya vimos que hay problemas, el médico, los familiares. Entonces, de ahí que todo está en función del disparador. No sé qué quiso mencionar ahí el doctor Edgar Jiménez, pero me supongo que alguna película que vio de la Guerra de las Galaxias. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Bien, y él comenta que todo nace acerca de este proyecto, de que vieron que estos dos investigadores del MIT, quienes tuvieron a su mamá en terapia intensiva, se dieron cuenta que el patrón que seguía los cuidados de su mamá no eran creo que ya se acabó ya se perdió la señal, si me puede cambiar. Vean ustedes, o sea, la condición gráfica va cambiando y ellos pudieron hacer algoritmos que de alguna manera pudieran determinar los cambios en la condición de los pacientes. La siguiente, por favor. Y entonces determinaron el índice de Rothman, que está basado en datos del cuadro, o sea, bueno, del expediente electrónico. Son 26 variables tomados del expediente clínico electrónico y entonces se hace un algoritmo y se llega al índice. Estos son signos vitales, laboratorio, la escala de Braden y en un estudio la evaluación de las enfermeras. La siguiente, por favor. El estudio retrospectivo, vieron en algunos hospitales, de 12 hospitales y en el Orlando Medical Center, vieron que más o menos en 19.402 pacientes que fueron egresados de julio a noviembre del 2008, vieron y compararon Hospital 1, 2 contra el Orlando Medical Center. La siguiente. Vean ustedes qué buena sensibilidad, bueno, qué buena curva de sensibilidad en relación al índice de Rothman y porcentaje de mortalidad. Obviamente que a mayor número en la escala del índice, menor es la mortalidad. Y aquí están los diferentes hospitales y el índice se comportó exactamente igual. La siguiente. Esto lo llevaron entonces el 1, los 2 y 3, los hospitales. Bien, y vean ustedes, no son los hospitales, el azul está más o menos tranquilo, el amarillo tiene que ser alerta y el rojo es con una calificación menor de 40, tiene que ser atendido automáticamente. Este es ir a verlo lo más pronto posible y vigilarlo. Vean ustedes, este paciente requería ser visto de manera urgente. La siguiente. Entonces, se ve claramente cómo este índice evalúa muy bien a dónde debe de estar el paciente o por dónde va el paciente o la probabilidad incluso de muerte. ¿Sí? A calificaciones altas, el paciente va a poder ser egresado a casa y así sucesivamente. La siguiente. Y entonces esto se convierte en un monitoreo o una visión general, porque ustedes, a pesar de que se tiene señales de alarma, pasan horas antes de que el paciente siga siendo visto. La siguiente. Este paciente tuvo un índice, por ejemplo, que va cayendo, aquí ya daba muestras claras de que algo estaba sucediendo
y no fue visto, sino que hasta que cambió su situación clínica en que fue el paciente ya prácticamente desde este punto, fue visto, pero vean que siguió todavía avanzando su situación clínica. Esta situación automatizada es la siguiente. Nos permite entonces tener de todos los casos del piso, bajo este monitoreo, pues una cabina de pilotos. Estamos monitoreando a todos los pacientes, cómo está su condición fisiológica. Recuerden que estamos hablando del trigger. ¿Qué paciente, sin que la enfermera tenga necesariamente que avisar, vamos a detectar cambios y que vamos a necesitar ir a ver de inmediato a ese paciente? Eso es entonces lo que le llaman los ser proactivos. La siguiente. Vean ustedes cómo en esta gráfica, cómo están las diferentes camas, quiénes son los que están en riesgo. La siguiente. Y es el ejemplo de cómo se está monitoreando a todo el sistema y cómo puede ser rápidamente anticipado un cambio en el estado del paciente, ya sin el trigger el clásico de que se tenía que avisar de manera verbal. La siguiente. Bueno, recuerden que los requerimientos en algunos hospitales, sobre todo en Estados Unidos, el trigger, que exactamente a quién van a disparar el código. Bueno, para hacer el soporte avanzado de vida cardíaco, para dar el Fundamental Critical Care Support. También, bueno, perdón, ¿qué se requiere para tener esto? Esto es lo que se hace de adiestramiento para tener prácticamente una buena respuesta a la llamada de los pacientes. Tienen que tener los conocimientos de soporte avanzado de vida cardíaco, personal no intensivista debe tener el entrenamiento del Fundamental Critical Care Support, las enfermeras deben de tener su registro, obviamente la gente en la unidad de cuidados intensivos debe tener bastante experiencia y práctica al lado del paciente. En algunos lugares, bueno, de hecho nosotros tomamos la certificación para ser proveedores de equipo de respuesta rápida y esto también es un curso intrahospitalario en donde se promueve este tipo de actividad. Debe haber buena comunicación y, bueno, no competir en responsabilidades unos con otros. La siguiente. La siguiente. Bueno, este es cómo ya una vez implementado el sistema de aviso automatizado, en este estudio, bueno, pues se hizo en un estudio de varios hospitales, la siguiente, de octubre de 2011 a marzo del 2012. Y estos son los resultados del algoritmo proactivo. La siguiente. Vean ustedes que con claro es el estudio proactivo y en azul pequeño el tradicional. Vean ustedes la gran diferencia de llamadas, o sea, en este estudio piloto, cómo hay un mayor número de llamados en el sistema proactivo que en el llamado tradicional. La siguiente. Cómo de alguna manera el sistema proactivo se incrementó el número de visitas del equipo de respuesta rápida o la enfermera en relación a la vigilancia de los pacientes, comparado con el sistema tradicional que era mucho menor. O sea, no bastaba tener el equipo de respuesta rápida, sino que ahora con este sistema todavía se hace más eficiente. La siguiente. Este es muy interesante. La siguiente, por favor. Bueno, este es el número de intervenciones en los cuales, o la intensidad del sistema proactivo durante las visitas, que fueron 421, y bueno, la mayoría no tiene acciones y solamente un 3% tenía mayor a 3 intervenciones, pero aún así un 27% tenía problemas. La siguiente. En cuanto a las intervenciones, bueno, pues la vigilancia, checar los signos vitales y así sucesivamente.
hasta ver si era necesario solo un 12% la transferencia de los pacientes a terapia intensiva, revisar los laboratorios, en fin. Ese es una rutina, más o menos el trabajo rutinario en relación a la frecuencia de intervención de las llamadas. La siguiente. Aquí en estos periodos, periodo 1 y 2, vieron los días, el ingreso de pacientes en los hospitales. La siguiente, discúlpenme, esta no la voy a interpretar, la que sí es esta, en los cuales, gracias a este trabajo, lo que se observó, menos pacientes que ingresaban a terapia intensiva del hospital y mayor apertura de pacientes que ingresaron a terapia intensiva de otros hospitales. La siguiente. ¿Sí? La siguiente. Bueno, en días de estancia hospitalaria no hubo muchas diferencias entre los periodos. La siguiente. Recuerden, es un estudio piloto. Y aquí están los días de pacientes en relación a ambos periodos. La siguiente. La estancia hospitalaria en ambos periodos. La siguiente. Y bueno, aquí está el número de arrestos de pacientes no pacientes de terapia intensiva que presentaron paro cardíaco en los pacientes. Aquí viene 1 en anaranjado, no paros cardíacos sobre 1000 días paciente y 2 en la misma relación. Se aumentó el número de días, de acuerdo a los meses, el número de días libres de paro cardíaco no anticipado. La siguiente. La siguiente, ok. Aquí es lo que hemos repetido. Entonces, este tipo de eventos proporciona que haya un mayor libertad de camas o días libres de cama del hospital para recibir a pacientes fuera de la UCI, y la predicción debe estar en los pacientes que no están anticipados, que no se espera que va a tener paro cardíaco en el piso. La siguiente. La siguiente. Bien, aquí vemos cómo se ha hecho prácticamente, cómo va cambiando el número de días paciente en terapia intensiva, en donde aquí prácticamente se invierte la relación y hay más días libres de camas intensivas para pacientes externos. La siguiente. Aquí también vemos en relación a los días de estancia hospitalaria o a la estancia hospitalaria del ingreso no planeado a terapia intensiva, el cual ha disminuido. Es decir, el hospital con este sistema tiene menos ingresos intrahospitalarios del mismo hospital a terapia intensiva y permite mayor disponibilidad de camas. Y esto en un costo-beneficio es muy amplio y tuvo una diferencia estadística significativa. La siguiente. Bien, ¿qué se tiene que hacer para implementar o qué se ha hecho para implementarlo? Bueno, pues ser más, promover, que la familia incluso puede estar involucrada, o un inicio de todos juntos colaborar por este sistema y ir de la parte reactiva a la proactiva. Checar o determinar los pacientes de alto riesgo y dar la respuesta de acuerdo al algoritmo en el que se ha diseñado. Generar gráficas en tiempo real y, bueno, de alguna manera ver prácticamente todas las corridas y si es necesario o no ir a ver al paciente. Todo esto puede ser posible hoy en día con los sistemas de monitoreo, que son mucho más exactos y libre, o sea, wireless, sin necesidad de andar poniendo cables. La siguiente. Bueno, esto es algo también que ya conocemos, el robot de RP7i como sistema de equipo de respuesta rápida, y que nosotros ya sí también hemos tenido algo de experiencia al respecto. Y bueno, que en un futuro, créanlo, que cada vez va a ser más y más todos estos sistemas electrónicos, bases de datos automatizados para la respuesta de los pacientes o incrementar la seguridad de los pacientes. La siguiente. Y bueno, pues esta es la recomendación de asistir al Congreso Mundial en Dubái. Bueno, pues así fue prácticamente
los puntos que me encomendó el doctor Edgar Jiménez. Él tuvo que salir a Orlando y bueno, pues les envía una disculpa, pero nos dejó su trabajo y la confianza para presentarlo. Pues muchas gracias. Si tienen preguntas al respecto. Sí. El doctor Felipe Vázquez, el doctor Gilberto, ¿alguna pregunta para el doctor Gilberto? Debe haber micrófono por ahí, López Vaca. Aquí está, mira, adelante. El doctor Felipe Pérez Rada, lo queremos acá adelante con nosotros. Una pregunta, Felipe. Gilberto. Sí, dime. Desgraciadamente la jurisprudencia en cuanto al personal de enfermería en nuestro país es diferente al existente en Estados Unidos y Canadá, en Europa, dado que aunque todavía no se dan las pautas para que el personal de enfermería logre prescribir y aplicar medicamentos por ellos mismos, todavía nuestra jurisprudencia, nuestras leyes van algo atrasadas en ese sentido. Lo digo porque en alguna ocasión de mi equipo de enfermería prescribió un fármaco y la querían correr nada más por eso. No pasó nada al paciente, pero por esa sencilla razón le querían levantar actas administrativas. Una situación. Creo que debemos, en nuestros equipos de respuesta rápida, que se deben de conformar, y como lo mencionas en la plática de Edgar, ¿verdad? Se debe dar apoyo al equipo de enfermería o a nuestras compañeras enfermeras para que estén a la par en esa área. Creo que es un punto importante que hay que trabajar. Sí, muchas gracias, doctor López Vaca. Efectivamente, cuando hablamos que al inicio de nuestra plática habíamos visto el punto de la administración, que es uno de los principales componentes. Los equipos de respuesta rápida pueden estar conformados de diferentes formas, pero bueno, si la enfermera va a ser un elemento importante en este equipo, pues al menos en otros países, Toronto, Estados Unidos, sí les es permitido iniciar ciertas actividades, no administrar medicamentos, pero sí dar inicio, canalizar, pasar una carga de solución y llamar al médico en su caso. Pero bueno, no se espera en un momento pronto de que cambie la situación. Nosotros podríamos organizar equipos conformados por médicos o residentes. Oye, enfermeras de terapia intensiva, claro. Adelante, doctora. Bueno, primero que nada, soy enfermera. Sí. Gracias. Y felicitar al doctor por su presentación, la verdad, un tema muy, muy interesante. Y mi comentario es que es verdad un poco lo que dijo el doctor de las iniciativas de enfermería. Sí hay un organismo a nivel nacional que está haciendo un esfuerzo por regular la práctica de enfermería y es la Comisión Permanente de Enfermería, la cual tiene varias iniciativas y una de ellas es la normatividad acerca de la prescripción de medicamentos a cierto nivel. Sin embargo, para este tema, creo que lo más importante es que las instituciones y sobre todo los grupos de trabajo como el de terapia intensiva se hagan esfuerzos para trabajar de manera conjunta, porque si bien es cierto que la enfermera no puede tener la iniciativa de iniciar por sí misma una actividad, si se hace a través de un protocolo, por supuesto que se puede hacer. Sí. Si se trabaja de manera conjunta, porque eso lo han estado diciendo durante las últimas pláticas, que es muy importante el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, y si a ese nivel se consolida un protocolo que vaya guiando a las enfermeras, por supuesto que lo podemos hacer. Sí tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿no? Pero se necesita conformarlo y se necesita el soporte y creo que para esto se tiene que hacer juntos. Es mi comentario, gracias. Sí, gracias. Sí, volveríamos prácticamente a lo mismo, que la administración del hospital a través de la organización de un proyecto, protocolo o conformación del equipo establezca bien sus marcos de referencia con las actividades que cada miembro del equipo pueda organizar o pueda realizar. Es muy necesario hacerlo de esta manera porque si lo hacen de alguna manera artesanal, por así llamarlo,
se puede caer en situaciones de poca responsabilidad y lo peor, generar un falso impacto de estos equipos. No está en estas diapositivas, pero en otros estudios se ha visto que si uno quiere el día de hoy implementar el sistema de equipo de respuesta rápida, sea proactivo o no, se va a llevar por lo menos un año en realizar todas las gestiones y concientizar al personal, organizar al personal del equipo de respuesta rápida, entrenarlo y hacer toda una campaña de preparación para más o menos empezar a funcionar. Y un equipo ya de respuesta rápida ya implementado llega a durar hasta 3 años, dado que tiene que documentarse todas las actividades que se van a ir realizando a través de este tiempo y de alguna manera ir haciendo los ajustes de tiempo de respuesta, cuál es la causa más frecuente de trigger o de disparo del equipo, en fin. Pero bueno, la otra situación, no va a ser muy difícil que el equipo de enfermería nos ayude con las prescripciones de medicamentos, ni va a tardar tanto tiempo, dado que la falta de recursos en salud es muy grave y dado que la enfermería es una carrera universitaria, se les va a permitir cierto margen de prescripción. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la señorita enfermera y creo yo que es una situación que debe de tomar muy en cuenta. Aquí está Felipe, que es el próximo presidente. Realmente los equipos de respuesta rápida, nosotros tomamos el curso hace 2 años, todavía no podemos certificarnos. Siento que es la asociación la que debe tomar cartas en el asunto como para poder empezar a implementar esto que serían los primeros pasos de implementación de un equipo de respuesta rápida y que realmente después pasaríamos lo que está proponiendo Edgar Jiménez, que es una cosa que definitivamente es importantísima, pero que a nuestro nivel, México, sería difícil poder implementar en un futuro próximo. Probablemente la situación más importante sería los equipos de respuesta rápida convencionales y yo creo que esto tiene que empezar la sociedad para poder implementarlos y empezar a dar los cursos necesarios para que el equipo de enfermería y el equipo médico puedan estar comunicados, podamos obtener frutos en este tipo de pacientes. Creo yo que esto es una situación urgente que debe realizarse en la forma más rápida posible para poder, como dice el doctor Vázquez de Anda, nos llevaría varios años para poder obtener resultados, pero tenemos que iniciarlo a la brevedad posible. A mí me parece muy interesante lo del doctor Edgar Jiménez, creo yo que van un paso adelante nosotros en cuanto a este aspecto, pero yo creo que es tiempo de iniciar, de comenzar, y yo creo que esa labor le va a tocar al próximo presidente, que es el doctor Felipe Pérez Rada, que está aquí con nosotros. Una pregunta para Felipe, no sé si hay alguna pregunta más. Felipe, en cuanto a la situación de lo que acabas de proponer tú, que incluso yo entraba en ese momento, me parece muy interesante, ¿no? Tú tomas las ideas del doctor Jean-Luc Vincent, que incluso es lo que estamos viendo con lo de Edgar, y lo implementas como un sistema nuestro, propio nuestro. ¿Nos podrías dar un poquito más de explicación en relación a esto que presentaste en la última diapositiva?